Muy buenas a todos, soy Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes y desde la Contra TV hoy está con nosotros José Guerrero Zaplana, magistrado de la Audiencia Nacional y autor de este libro que tengo aquí, Memorias de un juez desencantado. Bienvenido, José. Muchas gracias por invitarme a venir con vosotros. En primer lugar, desencantado, ¿por qué? Desencantado del funcionamiento en general de la Administración de Justicia y del Poder Judicial que tenemos ahora, como del que hemos tenido antes. Desencantado de que una persona como yo y como otros cientos de magistrados tratamos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y después vemos que el Consejo General del Poder Judicial no se preocupa de eso, se preocupa de otras cosas que no debía de ser el objeto de su actividad fundamental. El Consejo General del Poder Judicial, que ahora está bastante de actualidad, usted me ha dicho antes que le parece una vergüenza cómo funciona, pero que no está tan politizado como se dice, ¿o sí? No, vas a ver. El Consejo General del Poder Judicial, lo que no está para nada politizado es la justicia. El mensaje que hay que dar a los ciudadanos es que la justicia no está politizada. El que tiene un pleito se lo resuelven los jueces con arreglo exclusivamente a la ley y, en su caso, a la conciencia de los jueces. Ahí no intervienen los políticos. El problema es que la imagen que se está dando de la política es que la justicia está politizada, a base de, entre otras muchas cosas, esto que está pasando ahora, como el de la renovación del Poder Judicial. La intervención de los políticos en la Administración de Justicia no es irregular, debe ser así, no es irregular ni mucho menos que los jueces, que los políticos intervengan en la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, eso está previsto así en la Constitución, en la Ley Orgánica, pero sin embargo se está haciendo de un modo que genera una imagen muy mala de la justicia. Y eso, muchos jueces ya estamos bastante cansados de eso. Se da una imagen de que la política intenta entrar en la justicia, politizarla y además que no exista la separación de poderes, que es la columna vertebral del Estado de Derecho. Ahora, a ver, es que no es muy difícil darse cuenta, como ahora que lo que está en juego es la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pues llevan 2 años los principales partidos políticos sin ponerse de acuerdo en eso y siguen sin ponerse de acuerdo, y se ve claramente que ahora parece ser que el motivo de acuerdo es porque el partido del gobierno quiere dar entrada también a sus socios de gobierno. Es decir, que si antes era el reparto de los cargos de vocales del Consejo General del Poder Judicial entre 2, ahora lo quieren repartir entre 3, y entonces el que queda fuera, pues entonces tampoco está de acuerdo. Entonces, la imagen que eso transmite es una imagen terrible para la imparcialidad de la justicia, que es a lo que nos ocupamos los jueces, todos los jueces. Y lo que es necesario es que se distinga entre los jueces y los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El nombramiento, los vocales del Consejo General del Poder Judicial tienen la función de gobierno de los jueces, de gobierno de toda la carrera judicial. Pero eso no es la carrera judicial. Esos no son los jueces dictando sentencia. Y sin embargo, la imagen que se está dando es que fuera que que en esas cuestiones intervienen los jueces al dictar sentencia, intervienen los políticos. Eso no puede ser. La política de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, del anterior y lamentablemente posiblemente del futuro, es no ya que genere desencanto, genera profunda frustración. Podemos entrar en ejemplos muy recientes si quiere, y es muy fácil explicarlo y la gente lo entenderá perfectísimamente. El paso de Dolores Delgado, de ministra de Justicia de un gobierno, a fiscal general del Estado, ¿es un borrón para la justicia? La Fiscalía General de los Fiscales es otra cosa distinta al Poder Judicial. La independencia que se predica del Poder Judicial no tiene por qué predicarse exactamente igual de la Fiscalía de los fiscales, pero desde luego es una cosa insólita. Es decir, pero si hay ejemplos a cientos. Es decir, hace poco tiempo, poco tiempo, me refiero a un mes y medio, nombraron al presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Se presentaron 3 candidatos, todos perfectamente honorables y todos que reunían, excelsos magistrados, que reunían condiciones perfectas para ser presidente. Y se nombra a uno, vale, perfecto, tiene todos los méritos para ser presidente. Pero no es, los jueces vemos que, por ejemplo, de los 3 candidatos, uno, que era el más antiguo, que es un mérito, la antigüedad, el que había desempeñado funciones gubernativas en la Audiencia Nacional, porque había sido presidente en la Sala de Contencioso de la Audiencia Nacional, no recibe ni un solo voto, cuando objetivamente reunía los mismos, cuando no más méritos que los demás. Y ese no recibe ni un solo voto.
parece que le dicen, ¿dónde va usted? Este no es su sitio. Ninguno de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial considera que el magistrado con más antigüedad que ha desempeñado funciones gubernativas no recibe ni un solo voto. ¿Cuál es el mensaje que se transmite al resto de jueces? Oiga, jueces, si quieren ustedes pedir un cargo de designación discrecional, esto hay que venir a hablarlo antes. Por eso en el libro yo hablo de una cosa que creo que es así, que es las solicitudes, las instancias en el Consejo General del Poder Judicial no se pueden presentar en el registro general, hay que presentarlas en el registro general y engrasarlas para que circulen. Lo cual no quiere decir que todos los que no obtienen nombramientos las hayan engrasado, pero lo que está claro es que quien no la engrasa, su instancia no circula. Y eso es una cosa que los jueces, los que llevamos 30 años en esto, lo sabemos desde hace mucho. Y eso no puede ser. Y eso genera mucho más que desencanto. Yo he puesto desencanto en la portada del libro, pero podía haber puesto expresiones mucho más fuertes. Pero el problema no es... A mí no me iban a nombrar presidente, efectivamente, ni lo pedí, ni tendría mérito, vamos, tenía condiciones objetivas, pero no lo iba a pedir. Pero lo que genera desencanto es que se vea que eso es así, que el candidato, pero se asume. Yo, por ejemplo, ese candidato que no obtuvo ni un solo voto, hablé con él y lo entendía como normal. Es decir, no le genera frustración. A mí, desde luego, me genera frustración que se hagan las cosas así y que voten en el Consejo General del Poder Judicial por extracción política los que han sido propuestos por un partido, que eso es perfectamente legal, que sean propuestos por un partido. Votan una cosa, los que han sido propuestos por otro partido votan otra. ¿Pero esto qué es? Eso no puede ser así. ¿Dónde está el mérito, el reconocimiento de los méritos, la excelencia profesional de los candidatos? Eso se ha olvidado por el camino. Usted lleva 30 años de juez, lo cuenta aquí en las memorias de un juez desencantado. Trabajó también asignado con Fernando Ledesma. Imagino que tiene bastantes anécdotas en estos 30 años. ¿Podría anticipar algunas de las que vienen en el libro? Y también si ha estado en la primera línea también cuando ETA mataba jueces. No. Yo llevo más de 25 años en lo contencioso, por lo tanto yo no he tenido apenas trato con lo penal y cuando estaba en la Audiencia Nacional, siempre he estado en la Audiencia Nacional en lo contencioso, por lo tanto a la cuestión penal no me he ocupado más que cuando estaba de juez de pueblo en mi primer destino en Benidorm, con lo cual de eso no me he ocupado. Sí que es verdad que hubo algunos años en que hasta los que estábamos en lo contencioso teníamos que mirar los bajos de los coches, eso sí que es verdad, pero bueno, eso para mí fue absolutamente accidental comparado con otros compañeros que han tenido, que les ha ido la vida en ello. Sí, eso entre mi desencanto no está eso, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que efectivamente yo he estado, claro, en 30 años te da tiempo para todo, entre las cosas para estar en el gabinete técnico del Tribunal Supremo, estar efectivamente a la disposición de Fernando Ledesma, que era un magistrado excelente y que, si yo no estoy equivocado, está en el Consejo de Estado, que tenía unos conocimientos inmensos y aunque yo ya tenía, entonces pues a lo mejor tendría 15 o 20 años de carrera, era cuando se ve gente lista, y este era uno de ellos, como era capaz en 2 segundos de descubrir cuál era el objeto del pleito y tú te habías tirado 3 horas con ello y no habías sido capaz de descubrirlo. Eso se nota en los magistrados que saben mucho. Sí. Casos como la aprobación civil exigiendo a los jueces o protestando contra condenas es algo que enturbia también la imagen que se tiene en la justicia. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo se presiona a los jueces en los casos más mediáticos, el caso de La Manada, el caso de personas famosas. Vamos a ver, hay que distinguir 2 cuestiones desde mi punto de vista. Uno es la presión social innegable que los jueces aguantan y aguantamos con naturalidad. Es decir, el caso de La Manada, todo el mundo ese que acabas de mencionar, u otros más, es decir, hay una presión social que tiene un cierto, bueno, que la sociedad tiene una voluntad o un conocimiento. Una diana al juez. Sí, pero bueno, pero eso el juez lo aguanta, porque eso es innegable que cuando la sentencia de La Manada, pues había mucha gente que consideraba que había que condenar a los acusados, otros consideraban que no, pero eso lo aguanta. Eso no es presión. Lo que yo me refiero es la presión política, es la que yo digo que no existe. La presión social es innegable. Es decir, pues cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene que dictar la sentencia en el asunto del proceso, pues evidentemente hay una presión social fortísima, unos en un sentido, otros en otra, pero eso los jueces son capaces de abstraerse y eso no, pero esa presión no es irregular, esa va con el cargo. Los jueces estamos acostumbrados a decidir, nuestra función es decidir y decidir aplicando, como digo, la ley. Eso no es perturbador. Lo que sería perturbador, y es lo que yo digo que no pasa, es que un político te llamara y te dijera, oye, ¿qué sentencia vas a dictar? Ya. Eso no pasa.
Y si pasa es porque el juez quiere que pase. No tengo conciencia en 30 años de que haya pasado nunca. Llevo muchos años en la Audiencia Nacional dictando sentencias en asuntos de relativa importancia. Y no solo no me ha pasado, sino que no conozco a ninguno de mis compañeros a los que le haya pasado. Es decir, posiblemente porque el que quiera levantar el teléfono sabe a quién puede llamar y a quién no. Me alegro de que haya nombrado el proceso. ¿Se entendería desde un punto de vista de la justicia y del Tribunal Supremo una amnistía a los condenados por el proceso? Los jueces no tenemos que decidir, no tenemos opinión sobre esa cuestión. Cada uno la tendrá en su casa. Es decir, los jueces dictamos sentencia y si hay un indulto, eso es cuestión del gobierno. Y los jueces no tenemos nada que decir. Sería normal, quiero decir. El indulto es una facultad del gobierno. Y el gobierno hará lo que considere oportuno, siguiendo sus trámites, y los jueces no tenemos nada que decir sobre eso. Es decir, si los jueces no queremos que los políticos nos presionen y no queremos, los jueces tampoco debemos meternos en cuestiones que no son propias de nosotros, como es una decisión del gobierno de indultar o no indultar. Eso es cuestión del gobierno. Los jueces nada tenemos que decir sobre eso. Aquí cuenta también en el libro experiencias desde lo personal y cómo sale la vocación de juez. Es algo inherente, como por ejemplo puede ser, siempre se ha dicho que medicina es vocacional, periodismo es vocacional, el juez también. Yo ahí en el libro explico que efectivamente habrá jueces de todas clases. Yo explico que yo hice las oposiciones de juez no porque yo tuviera vocación de juez inicial, que no la tenía, el que la tenía era mi hermano, que también es juez. Y entonces, pues como yo tenía un hermano que era un año mayor que yo y él empezó las oposiciones de juez, pues yo seguí su rueda. Eso depende de cada uno. Yo reconozco que no tenía inicialmente vocación de juez. Ahora, una vez que aprobé las oposiciones, una vez que me hice juez, reconocí la excelencia de esta profesión, reconocí la responsabilidad de esta profesión, y por eso lo que me disgusta al cabo de 30 años es que la profesión de juez no tenga el prestigio que debía tener. Y no tiene el prestigio que debía tener, entre otras cosas, porque los que debían defender el prestigio de la profesión de juez, que son fundamentalmente el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, está ocupado de otras cosas en vez de defender el prestigio de los jueces. Y genera el desencanto consecuencia de pues que la opinión pública no cree en la independencia de los jueces. Y los jueces contra eso no podemos luchar. Los jueces lo único que podemos hacer es hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Pero no podemos luchar si la sociedad cree que los jueces no somos independientes. Y eso a un juez que lleva de verdad trabajando con ganas tantos años no le gusta nada. Aquí describe también los primeros levantamientos de cadáver. ¿Eso pasa como más o menos a la policía y a los sanitarios, que uno se termina acostumbrando? Uno se termina acostumbrando totalmente. Es decir, eso viene a cuento, lo explico allí, porque la profesión de juez es una profesión muy peculiar que permite que en muy pocos meses un chico de 25 años, en mi caso, o pocos más o pocos menos, es decir, pasas en muy pocos meses de no ser nadie, de estar metido estudiando en tu casa, a ser la autoridad de una población, pues o pueblo pequeño o mediana población, y a tener muchas responsabilidades. Una de las cosas más llamativas, pues es eso, los levantamientos de cadáveres, los primeros ingresos en prisión, esas cosas. Es decir, entonces el problema de los jueces es que asumen en muy poco tiempo muchas responsabilidades. También es verdad que hay algunos que ese cambio tan radical no lo gestionan bien, pero si lo gestionas bien, lo que está claro es que la profesión de juez, un juez en una población, es una autoridad importante, pero que lleva a su vez unas contraprestaciones importantes. Es decir, un juez, desde mi punto de vista, yo lo explico ahí, un juez cuando llega a un juzgado, al juez se le exige una mayor excelencia en su vida. Un juez no debe estar haciendo, iba a decir, tonterías, es decir, porque los ciudadanos no les gustaría que sus pleitos los resolviera alguien, en mi opinión. Seguro que hay otros que consideran que los jueces no tienen esa exigencia, pero yo considero que un juez tiene una mayor exigencia de honorabilidad, de formalidad, de trabajo, porque en el pueblo, donde todo el mundo lo conoce, pues no se entendería que el juez estuviera haciendo cuestiones que a otras personas pues las pueden hacer, entra dentro del campo de su vida personal, pero yo me exigí a mí mismo, y creo que es bueno que los jueces exijan una mayor responsabilidad y honorabilidad en la forma de vida. Y cuando tiene la responsabilidad de mandar a alguien a prisión, lo piensa bastante, lo medita, sabiendo que la vida de un hombre, quiero decir, no debe ser fácil mandar 5, 10 años o 15 a la cárcel a una persona. Entra en el sueldo. Claro que lo meditas, sobre todo al principio.
Es decir, al principio cuando tienes que acordar las primeras órdenes de prisión, pues es impactante. Se lo tienes que decir al acusado, que lo tienes ahí delante, y le dices, se va a ir usted a prisión. Hay unos que lo llevan bien y otros, vamos, los acusados, los que van a ingresar en prisión, algunos lo llevan bien y otros no lo llevan bien. Pero el juez no solo tiene que hacer eso, pero eso pasa lo mismo con otras profesiones, como los médicos cuando se les muere un paciente. Es decir, el trabajo de juez es un trabajo de responsabilidad, de mucha responsabilidad, que exige seriedad, pero que bien hecho es un trabajo maravilloso y que permite además hacer mucho por la sociedad. A mí la profesión de juez me encanta. Por eso no me gusta lo que estamos viendo hoy día. Habla de la responsabilidad también del juez en su vida. ¿Entraría esa responsabilidad en no tener un afán desmesurado de convertirse en una figura mediática? Estoy pensando en el ex juez Baltasar Garzón. Yo soy prudente y no hablo de nadie... De compañeros. Ex compañeros en este caso, porque Vale. que yo sepa ya no es juez. Vamos a ver, un juez en según qué puestos efectivamente está muy sometido a la presión de los medios de comunicación, pero hay una cosa que yo no voy a comentar nada, es decir, jueces centrales de la Audiencia Nacional hay 6, creo, y siempre se conocen siempre a los mismos. ¿Dónde están los otros 4? Pues donde mismo los 2 que se conoce. Es decir, que eso también depende de cada uno. El que quiera... También me pueden decir a mí, ¿y tú por qué escribes libros y lo publicas? Digo, bueno, pues porque me gusta, entre otras cosas, y eso da una cierta relevancia pública. Depende de cada uno. Es decir, evidentemente depende de cada uno. Ha estado mucho tiempo ligado al derecho sanitario, lo que más ha trabajado. Durante la pandemia se ha criticado bastante la gestión del gobierno, incluso algunas asociaciones de víctimas piden que se llegue a juzgar, o al menos a valorar juzgar, la gestión esa del gobierno. ¿Es viable esa opción o no existe delito penal? Vamos a ver, avanzaré mi opinión aun a riesgo de equivocarme. Los delitos, todos los delitos, son aquellas conductas que son especialmente peligrosas para la sociedad, y condenar a alguien por un delito es la última medida cuando una conducta es claramente contraria al orden social. Y eso es distinto a la responsabilidad administrativa y de la responsabilidad política. Es decir, hay muchas cosas que están mal hechas y no son delito. Es decir, solo es delito aquello que es más grave. Entonces, evidentemente, en esta gestión de la pandemia, sin entrar en muchas consideraciones, hay cosas que se ve que están mal hechas, pero eso no quiere decir que sea delito. Es decir, e incluso hay otras formas de responsabilidad. Es decir, si a ti no te gusta o a cualquier ciudadano no le gusta cómo el gobierno ha gestionado esto, la opción más fácil no es exigir la responsabilidad penal, es exigir la responsabilidad política. En las próximas elecciones vota a otros. Yo, la verdad, veo difícil, pero igual estoy equivocado, es decir, veo difícil que una gestión, es decir, administrativa genere un delito. Tenga en cuenta además que hay una cosa que son los actos discrecionales, es decir, y eso pues se podrán anular o no anular, para eso estamos los tribunales. Es decir, una decisión del gobierno puede ser equivocada, puede sencillamente no ser equivocada, sino que hubiera sido más correcta otra, y puede haber 2 decisiones que ninguna era contraria a la ley, era una opción. De ahí a un delito yo veo un camino difícil. Pues para todos los que estén interesados en la judicatura y las cosas que es bueno saber en relación con la justicia, este libro de José Guerrero Zaplana, que es magistrado de la Audiencia Nacional, y donde se va a encontrar opiniones personales y también desde el punto de vista profesional. José Guerrero, muchas gracias por estar aquí en el Club de los Viernes. A vosotros, muchas gracias. Gracias. ¿Te ha gustado el vídeo? ¡Perfecto! Ayúdanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y no te olvides de darle a la campanita. Déjanos tus opiniones y comentarios.